vivir una vida acongojada pensando en lo que pudo ser y no fue. Lo que Dios no quiere que esté en tu vida, Él mismo se va a encargar de remover. Hay gente que se acostumbra a vivir en tristeza, en maltrato y en lugares donde ya no debe estar. Y con personas con las cuales ya no debe estar. Y hay personas que Dios la pone a tu lado por temporada. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirte a ti y bendecirlos a ellos. Pero cuando el tiempo se acabó, cuando ya no están más en el propósito de Dios para tu vida, Dios los va a mover. Vamos a leer en el libro de los Salmos, en el capítulo 1 del 1 en adelante. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. ¿Cuántos son bienaventurados? Padre, gracias en esta noche te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que son benditas. Gracias, Señor, porque sabemos que ellas nos edifican, nos redarguyen, nos corrigen. En esta hora abrimos nuestros corazones y te pedimos que tú hagas lo que quieras hacer, que tú ministres las vidas. Espíritu Santo, te pedimos que te muevas con poder, con autoridad en esta vida. Dígale al Señor en esta hora: abro mi corazón y lo dispongo para escuchar tu palabra. Haz conmigo como tú quieras. Alguien diga amén, amén y amén. Dios es bueno. Y oiga cómo dice la versión Messenger, el mensaje, vamos a decirlo en español, ¿verdad? Dice: qué bienaventurado es el hombre que no camina según los consejos del malvado, que no anda por el camino de los pecadores, ni se sienta a escuchar burlas y maldad. Antes bien, su delicia está en lo que Dios revela. Medita día y noche en lo que Él dice. Ese hombre es como un árbol plantado junto a arroyos, que da fruto en el momento justo y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que hace prospera. Aleluya. ¿Cuántos son bienaventurados aquí? Amén. Y esa palabra bienaventurado significa también dichoso. Es uno de los significados también, dichoso. Entonces, me encanta este verso bíblico, me encanta, me fascina mucho, porque cuando lo leemos podemos ver la misericordia de Dios, pero también podemos ver cómo Dios es un Dios que tiene un libre albedrío, que Él hace lo que Él quiere y como Él quiere. Ahora, todo lo que Dios hace siempre es ¿para qué? Para bendecirnos. Todos los planes de Dios siempre son para que nos vayan bien. Entonces, nos dice también Eclesiastés que todo tiene su tiempo debajo del sol y que todo tiene su hora. Y cuando nosotros vemos también el verso de Eclesiastés, nos damos cuenta que hay un tiempo para todo. Y que en medio de ese tiempo nosotros también tenemos las estaciones del año. Y en esas estaciones del año aún la naturaleza sufre cambios. Usted ve que empiezan a caer las hojas de los árboles, que empieza a hacer frío, que en otra temporada hace calor. Y en cada una de esas temporadas, como es el verano, tenemos el calor, el invierno tenemos el frío. Y vemos como en cada una de esas temporadas están marcadas. Y algo acontece aún con la naturaleza. Sin embargo, cuando vemos este texto aquí, vemos que Dios rompe todo patrón, toda lógica y toda cronología. Y Dios está diciendo
el hombre, bienaventurado el hombre, ¿verdad? Que no anduvo en consejo bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice el 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo. Y dice aquí, y sus hojas no caen. Se supone que si estamos marcados por tiempos y temporada, y la naturaleza también marca esos tiempos y esas temporadas, hay un tiempo en el que las hojas de un árbol normal deben caer. Hay un tiempo en el que las hojas deben caer y el árbol tiene que volver a nacer. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible y Él hace como Él quiere, porque Dios tiene una multiforma de Él hacer las cosas, y Él hace como quiere. Entonces dice que ese hombre que no anduvo en consejo de mal, ese hombre que no se sentó en silla de escarnecedores, ese hombre que no escuchó o no anduvo conforme a lo que el mundo ha establecido, ha pautado, dice que a este hombre será como un árbol que está plantado junto a un río. Y este árbol dice que sus hojas no se caerán. En pocas palabras, no importa que las temporadas cambien, no importa que el invierno llegue y que sea el tiempo en el que se secan, ¿verdad?, los árboles, no importa, no van a caer sus hojas, porque yo, Jehová de los ejércitos, digo que hay una promesa para todos aquellos que han decidido guardarse para Dios, y es que ellos van a fructificar en su tiempo, pero además de fructificar, sus hojas no se caerán, porque todo el año estarán verdes y estarán, ¿verdad?, podemos decir florecidos, o tendrán fruto en el tiempo que deben tenerlo. Y eso me impacta y me gusta mucho, porque cuando vemos a Dios dar esta promesa, le está diciendo a la humanidad que cuando estamos en Él, cuando somos fiel a Él, cuando vivimos para Él, entonces Él también se encargará de ser fiel con nosotros. Y usted dirá, bueno, Dios siempre es fiel, Dios no falla aunque nosotros cambiemos. Sí, pero Dios dice que de acuerdo a nuestra honra, a lo que Él dice, entonces Él también nos honrará a nosotros. ¿Cuántos están aquí? Entonces, bienaventurado ese varón que no estuvo en ese consejo de mal, que no anduvo en ese consejo de mal. Bienaventurado ese varón que no estuvo en ese pecado. Bienaventurado aquellos que han decidido guardarse para el Señor. Y dice que será bienaventurado, que será dichoso los que deciden caminar según el consejo de los malos, entonces serán prácticamente maldecidos. Ahora, ¿qué me gusta a mí? Que dice que este árbol está plantado junto a corrientes de agua. Ahora hay una cosa, y es que todos los árboles que están siendo alimentados y que tienen agua para alimentarse, son árboles que pueden dar el fruto en el tiempo preciso. O sea, no es un árbol que dice se retrasó, no es un árbol que dice salió el fruto, pero entonces empezó a morirse. No es un árbol que dice está débil y el fruto no está creciendo de la manera correcta, sino que cuando un árbol está plantado junto a corrientes de agua, las raíces pueden ir hasta donde está el río y siempre pueden tener de dónde alimentarse. Ahora, ¿cuál es ese río que alimenta al creyente? Jesús dijo que desde Él y desde nosotros brotarán ríos de agua viva. Y esa agua viva está dentro de usted y está dentro de mí. Ahora, nosotros tenemos la facultad de dejar que el agua se contamine o que el agua esté, ¿verdad?, fluyendo dentro de nosotros para que pueda alimentarnos y podamos dar fruto al 100%. Entonces tiene promesas este verso para aquellos que deciden hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios, una de las promesas es que Dios va a prosperar todo lo que tú hagas.
Pastora, ¿cómo así? Todo lo que tú emprendas, ya tú no vas a estar teniendo que estar detrás de las bendiciones. Hay gente corriendo detrás de las bendiciones para que las bendiciones le puedan empezar a funcionar en su vida para poder recibirla, perdón. Sin embargo, aquellos, ¿verdad?, que Dios llama bienaventurados, que han decidido guardarse, que han decidido seguir en pos de Él, pero que han decidido también mantenerse plantado junto a la corriente de agua, porque hay gente que Dios lo planta en un lugar, pero ellos se desplantan, ellos mismos se arrancan. Dios lo planta y está esperando que dé fruto. Mi hijo, te pongo aquí para que tú des fruto. A los 2 días se están ellos mismos arrancando. No permiten, ¿verdad?, que Dios haga el proceso y haga el trabajo que quiere hacer en ellos, sino que ellos mismos deciden cuándo ellos se quieren trasplantar y hacia dónde. Entonces, cuando alguien hace esto, ¿qué es lo que hace? La raíz se debilita. En muchas ocasiones el árbol puede volver a crecer, pero hay momentos en el que el árbol, cuando es trasplantado, puede morir, a menos que no sea el mismo Dios que lo plante. ¿Cuántos están aquí? Entonces, a veces nosotros estamos, ¿verdad?, pudiendo vivir una vida extraordinaria en Dios, que este es el tema de esta noche, una vida extraordinaria. A veces nosotros pudiendo vivir una vida extraordinaria en Dios, estamos viviendo una vida, ¿verdad?, que cuando la gente misma no ve, dice, pero ¿y qué es lo que le pasa? Pero se supone que si tiene a Dios, su vida tiene que ser una vida plena. Pero nosotros, pudiendo vivir a veces una vida extraordinaria, estamos viviendo una mala vida. Y una de esas razones es que a veces estamos en conflicto. Diga el que está a su lado, el conflicto se lleva la paz. Estamos en conflicto en el lugar donde trabajamos. Estamos en conflicto con personas a las que conocemos. Estamos en conflicto en el hogar. Y estamos en conflicto con muchísimas cosas, muchísimas, ¿verdad?, opiniones que nosotros no compartimos. Pero terminamos viviendo una vida envueltos en un conflicto, y eso nos impide a nosotros vivir una vida extraordinaria. Y en vez de vivir una vida extraordinaria en abundancia, vivimos una vida, ¿verdad?, apagados, triste, ¿verdad? Como que entendemos que todo nos hiede y nada nos huele. Y vivimos una vida que nos ven y la gente dice, ¿qué fue? Se acaba de comer un limón. Porque estamos así. Pero Dios no quiere que usted no viva una vida extraordinaria. El deseo de Dios es que usted viva una vida plena. Y una vida plena podemos vivirla después que usted vino al Señor. Una de las cosas que Dios quiso desde el principio es que el hombre viviera una vida plena. Cuando el hombre se pierde y se desconecta de Dios, entonces Dios viene, lo trae de vuelta y lo conecta de nuevo. Pero el deseo de Dios es que nosotros podamos vivir una vida plena. Ahora, esa plenitud solamente se puede conseguir cuando nosotros estamos siendo alimentados de la manera correcta, o cuando estamos siendo alimentados por Dios. Entonces, a veces nosotros decidimos también vivir una vida hostil, porque empezamos a pensar en todas las cosas negativas que nos pasan, o que nosotros entendemos que son negativas. Todas las cosas que nosotros entendemos que son malas, porque no acabamos a entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso cuando está pasando algo difícil, cuando está pasando algo que nosotros no podemos controlar, tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué estás haciendo? Y Él en su misericordia, si quiere, te lo va a responder. Y si no, tú tienes que esperar y saber que todos los pensamientos de Dios para ti son de bien. Dice la Biblia, porque mis pensamientos son de bien. Entonces Dios siempre va a querer el bien para sus hijos. Ahora bien, nosotros para poder vivir una vida extraordinaria tenemos que saber que pase lo que pase, Dios nunca nos ha dejado solos, y que todo lo que acontece en nuestras vidas es parte de su plan perfecto. Mire, si a mí me preguntara alguien, si tú pudieras
tomar la decisión de volver a vivir de nuevo, tú quitaras algo de tu vida, yo le dijera que no. Y mire que yo he tenido momentos muy dolorosos. Y uno de esos momentos dolorosos fue la muerte de dos de mis hijos. Y yo pudiera decir, bueno, esa etapa no me gustaría recordarla o no me gustaría que esté en mi vida. Sin embargo, todas esas cosas que yo viví son lo que han hecho la persona que yo soy hoy. No es que soy la mejor persona, Dios siempre nos está trabajando, pero creo que lo que Dios ha formado en mí, el carácter que ha formado en mí, tiene que ver con todo lo que yo he vivido. De la misma manera, todo lo que Dios permite en tu vida, todo lo que Dios ha dejado que ocurra en tu vida, sea que tú entiendas que es bueno o sea que tú entiendas que es malo, Dios lo ha permitido. Y de ahí Dios va a sacar y a formar tu carácter. Y lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que Dios forme y moldee nuestro carácter. Entonces, una persona me dijo, no, yo quisiera tener ese carácter suyo. Yo le dije, seguro que tú no quisieras pasar por donde yo pasé. Y si yo le preguntara a ustedes, algunos dijeran, bueno, yo quisiera saltarme cierta parte de mi vida. Pero cuando tú te saltas cierta parte de tu vida, tú estás alterando la historia que ya Dios escribió. Por eso nosotros tenemos que pasar los procesos y en medio de los procesos entender que nosotros estamos viviendo una vida extraordinaria y empezar a disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Entonces tú tienes que disfrutar donde estás, camino hacia donde tú vas. Tú no puedes estar esperando llegar al lugar, porque la vida es un viaje. Y si tú no disfrutas este viaje y empieza, eso es como cuando usted va en un vehículo y usted lo que está esperando, yo quiero llegar, yo quiero llegar, yo quiero llegar. Pero si usted se pone a disfrutar el viaje y usted empieza a mirar el paisaje, usted se va a olvidar de que quiere llegar. Cuando viene a darse cuenta, ya llegó. Pero en el camino, usted, si decide disfrutar, usted va a vivir una vida plena, llena de gozo. Es el deseo de Dios que la iglesia de Cristo viva una vida llena de gozo. ¿Por qué? Porque es a través del gozo, es a través del amor que nosotros vamos a transformar esa verdad y vamos a llevar el evangelio de Cristo. Por eso nosotros tenemos que aprender que Dios quiere hacer algo importante en nuestras vidas y dejar de estar en ese conflicto. Hoy me peleo con fulano, mañana me peleo con perencejo. Estoy guapo con el mundo, no quiero saber de nadie, todo está mal. Y dejar de estar como el Grinch. Todo le molesta, todo está mal. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos felices. Felices es el deseo de Dios. Tenemos que empezar a vivir y a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Ay, pastora, es que usted dice eso porque a lo mejor Dios le ha dado mucho. Yo también he estado en ese banquillo de la inconformidad, pensando muchas veces, pero ¿qué pasa? Pero Señor, tú me dijiste, pero Señor, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con lo otro? Pero llegó un momento que yo conocí al Dios al que le servía y me di cuenta que yo necesitaba empezar a disfrutar y dejar de quejarme tanto. Cuando usted se queja tanto, mire, las cosas no son perfectas. Los matrimonios no son perfectos. Las familias no son perfectas. Los empleos no son perfectos. La vida no es perfecta. Las cosas no son perfectas. Pero cuando usted decide salir de la zona del conflicto, hay cosas que usted nunca la va a cambiar. Mire, el pastor, yo tengo 27 años casada con él y 27 años diciéndole qué días son los días de la semana y qué fecha son los números. Así se lo explico, a ver si él me entiende. Y cuando yo le digo, ¿qué día es hoy? Me dice, no, ¿a cómo estamos hoy? Él me dice, es lunes. Mi amor, yo no te estoy preguntando qué día es hoy, te estoy preguntando a cómo estamos hoy. Pero después de 20 años, más o menos, yo entendí que ya yo no podía cambiarle eso de su mente. Porque él lo dice así.
Él me dice las 7 de la tarde. No, mi amor, las 7 de la noche. Pero porque en España las 7 está el sol afuera y ellos le llaman tarde. Entonces hubieron cosas que yo dije, la di por perdida. Me rindo. Porque no voy a pelear toda la vida con eso. Y decido, ¿verdad?, aprender a entenderlo y simplemente ser feliz. ¿Cuántos están aquí? Pero a veces nosotros queremos luchar con algo y queremos pelear con algo porque queremos que salga de la manera que nosotros lo pensamos y lo concebimos. Entonces, si usted encuentra que en una persona hay algo mal, pero cuando usted la mira, tiene muchísimas cualidades, tiene muchísimo valor, empiece a ver las cosas de valor que hay en la vida de esa persona para que empiece a dejar de ver las cosas negativas. ¿Cuántos están aquí? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nosotros vamos a vivir una vida extraordinaria. Una vida extraordinaria no es una vida ausente de problemas. Usted va a encontrar problemas. Ahora, es la decisión de vivir una vida feliz y en paz. Una vida extraordinaria pareciera que es el mundo de Alicia en el País de la Maravilla. Sin embargo, no es Alicia en el País de la Maravilla, porque nosotros vamos a encontrar gente conflictiva. Vamos a encontrar gente a los que no le caigamos bien. Vamos a encontrar dificultades. Vamos a encontrar en medio del camino problemas. Vamos a encontrar diferentes cosas. Pero cuando nosotros decidimos vivir nosotros en paz con Dios, en paz con nosotros, entonces vamos a poder vivir la vida plena que Dios nos ha dado. Ahora, esa vida plena no está afuera. A veces nosotros queremos buscar algo externo para que yo internamente me sienta bien. Eso que yo quiero, de vivir una vida en paz, de vivir una vida feliz, de vivir una vida en gozo, de vivir una vida, ¿verdad?, gozoso, vuelvo y lo digo. Eso no se logra con lo que yo puedo traer externo. A veces nosotros pensamos que trayendo algo a nuestra vida, ya sea financiero, trayendo algo a nuestra vida, personas también, o cosas de valor, vamos a tener esa vida en plenitud. Sin embargo, eso no se busca afuera, sino que se busca adentro. Hasta que yo no puedo tener paz conmigo mismo, hasta que yo no puedo sanar de adentro hacia afuera, hasta que yo no puedo trabajar con mi yo interior, con lo que yo tengo dentro, con las debilidades que tengo dentro, entonces yo no voy a tener vida plena. Por eso es que la Biblia dice que de tu interior brotarán ríos de agua viva. ¿Cuántos están aquí? Entonces, no podemos depender de lo que está pasando o entender que Dios está haciendo algo mal. Dice el libro de Job en su capítulo 1, verso 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito. ¿Qué quiere decir eso? Que en todos los procesos usted no puede pecar o atribuir a que simplemente está pasando en su vida por pasar. Todo lo que pasa en nuestra vida hay un propósito. Usted y yo estamos viviendo este tiempo, pero ya Dios vio lo que iba a pasar, porque Él es el autor. Los primeros que ven la película, y eso lo he dicho en otra ocasión, los primeros que ven la película antes de que se estrene es ¿quién es? El autor, el que la hizo, el director, es el primero que ve la película. Y el equipo de reparto ven la película porque ellos ven la premier antes de que la gente lo vea. Y antes de que tú supieras lo que iba a acontecer en tu vida, ya Dios te había visto. Antes de que tú supieras cómo tú ibas a vivir esta vida, ya Dios lo había escrito. Antes de que tú supieras cada día lo que iba a pasar, ya Dios lo había escrito. Por eso tú no puedes entender que en tu vida hay un despropósito. Tú no puedes entender que en tu vida las cosas pasan porque simplemente pasaron. Dice la palabra de Dios que una hebra de cabello no se cae de ti sin que Él lo permita. Entonces, cada vez que tú entiendas que las cosas no van como tú quieres, dile al Señor,
háblame, dime qué debo hacer. Pero entiende que Dios no te trajo aquí a malpasar. Dios no te trajo para que tú vivas amargado. Dios no te trajo para que tú vivas amargada. Dios no te trajo para que tú vivas frustrado, para que tú vivas triste, para que tú vivas acongojado. Porque hay cristianos que no se ríen, porque si se ríen están en pecado. Entonces, Dios no te trajo para que vivas con una cara como un machete amolado. Dios te trajo para que vivas una vida plena en bendición y en gozo. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Usted y yo somos el resultado de lo que vivimos. Por eso cada cosa que pasa en su vida, Dios la está usando para formar su carácter. Dios la está usando para formar quien usted es. Y Dios la está usando para formar para aquello que Él lo ha diseñado. A veces pérdidas tenemos en nuestras vidas. Pérdidas financieras. Pérdida de personas. Y nosotros estamos llorando, clamando, orando, que estamos llamando la gente que Dios simplemente se llevó. Mire, mi hermano, lo que Dios se llevó, deje que se lo lleve. Lo que Dios se llevó, deje que se lo lleve y no le esté llamando. Cuando David estaba, cuando el profeta Samuel estaba llorando, por Saúl, la Biblia registra que Dios le dijo: ¿hasta cuándo tú vas a estar llorando por Saúl? Pero ven acá, mi hijo, hace tiempo que ya yo salí de Saúl. Hace tiempo que a Saúl yo lo deseché. Hace tiempo que Saúl ya no está en mis planes. Y a veces nosotros estamos frustrados y estamos tristes porque estamos llorando gente que el mismo Dios te quitó de tu lado y tú la quieres traer de nuevo. Mire, mi hermano, deje pasar eso. Suelte eso. Cuando Dios se lleva a alguien, usted tiene que saber que el propósito de Dios es mayor en su vida. Que lo que Dios quiere hacer es mayor que lo que usted quiere retener. Cuando usted tiene las manos llenas, usted no va a poder recibir nada. Por eso hay cosas que Dios te las tiene que quitar. Por eso hay cosas que Dios la tiene que mover. Por eso hay cosas que Dios viene removiendo de tu vida y tú no entiendes que hasta que tú no te vacies de lo que tú tienes, Dios no puede poner lo nuevo. Por eso Dios hay cosas que se las lleva. Por eso hay personas que Dios las muda. Por eso hay personas que Dios las cambia. Porque sabe que en tu vida ya no son de bendición, aunque por un tiempo lo fueron. Entonces no puedes vivir una vida acongojada pensando en lo que pudo ser y no fue. Lo que el viento se llevó. Lo que Dios no quiere que esté en tu vida, Él mismo se va a encargar de removerlo. Él mismo se va a encargar de sacarlo. Él mismo se va a encargar de ponerlo en su lugar. Ahora nosotros tenemos que saber que hay un tiempo de caducidad. Hay gente que se acostumbra a vivir en tristeza, en maltrato y en lugares donde ya no debe estar. Y con personas con las cuales ya no debe estar. ¿Por qué? Porque hay tiempos y temporadas. ¿Cuántos están aquí? Tiempos y temporadas. Y hay personas que Dios la pone a tu lado por temporada. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirte a ti y bendecirlos a ellos. Pero cuando el tiempo se acabó, cuando ya no están más en el propósito de Dios para tu vida, Dios los va a mover. Y tú tienes que dejar que Dios los mueva. Y no puedes pelear con Dios. Y no puedes empezar a llorar. Y no puedes empezar a estar como estaba el profeta Samuel llorando a Saúl cuando ya Dios lo había movido. Dígame si usted continúa aquí. En los momentos que usted entiende que son de soledad, Dios está trabajando. En los momentos que usted entiende que son difíciles, Dios está trabajando. Y tienes que aprender a obrar con lo que Dios te ha puesto en la mano. Y a pelear la batalla de la manera que Dios quiere que tú la pelees. En bendición. Y me gusta mucho la historia de David. Y es que David, aunque estuvo en el campo, aunque estuvo menospreciado, porque usted estar en una familia donde usted no se le toma en cuenta, es más, ahí él no estaba inscrito, yo creo que ahí ni la comida le guardaban. Porque si ellos no se acordaban
todos los días. Me imagino que a las 12 tampoco se acordaban que ese hombre comía, ese muchacho comía. Entonces, donde usted está en una familia que no se le quiere, que no se le tiene pendiente, que no se le honra, que no se le echa de menos. Pero David, con todo y eso, nunca se sintió menospreciado. Con todo y eso, él nunca creyó lo que el entorno le decía que él era. Por eso cuando vemos que el papá lo envía a tener, ¿verdad? A llevarle unos insumos a sus hermanos, él llega allí y llegó David. Yo me imagino David con ese olor a oveja que andaba. David, que me imagino que no, yo estoy parafraseando, que ni mucha ropa tenía, porque no la necesitaba si estaba constantemente en el campo. Pero David llega allá a llevarle los insumos al hermano y se da cuenta que los hermanos están ahí y que todo el mundo está reunido. Y hay una situación y David dice, ¿qué es lo que pasa? Y le dice, no, lo que pasa es que el filisteo, David ve que el filisteo está hablando y desafiando al ejército. Y David pregunta, ¿qué es lo que le van a dar a aquel que pelee con Goliat? Y lo preguntó 2 veces porque él se quería asegurar del premio. Pero David no tenía ningún problema de autoestima. David no tenía un problema de que él se sentía, podemos decir, al menos. David creía que él estaba, verdaderamente lleno de la presencia de Dios. David no se ponía a lamentarse. Es que mira, aquí nadie me quiere. Es que yo no puedo, no sirvo para nada. ¿Cómo yo sé que David no tenía estas cosas en su mente? Porque si David hubiese estado pendiente de la forma en la que fue criado, él no cree que él puede derribar el gigante. El autoestima de David estaba por encima. No importa lo que sea, yo voy a derribar ese gigante. Así que David va y pregunta qué es lo que le van a dar. Bueno, le van a dar para que se case con la hija del rey, con la hija de Saúl. Y él dice, no, pero vamos a echar este pleito, porque de aquí yo me voy para palacio. Y él empieza a preguntar, pero él se prepara. Y llama mi atención ver que los mismos hermanos lo desmotivaban para que él peleara esa batalla. Pero él estaba seguro de quién era. Y él nunca estuvo peleando una batalla con una armadura de otro. Mire que cuando él llega, le dice Saúl, vamos a ponerte la armadura. Cuando usted ve la palabra, ese Goliat tenía una lanza que mire, solamente con el peso, ya David se moría. Tenía unas armaduras tan pesadas. Él era el más valiente del ejército contrario. Así que cuando él viene y le ponen a David aquella armadura, yo me imagino a David así, que no podía dar ni un paso porque era un muchachito joven. Era un adolescente, un poquito más que adolescente. Y David no podía con aquello, pero David dice, espérate, quítame esto, que yo con esto no puedo pelear. Porque hay armaduras que son naturales. Pero David estaba, porque él le decía, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. La vestidura mía no es natural. La vestidura mía no es de hojarasca. La vestidura mía no está hecha con materiales de esta tierra, sino que mi vestidura está hecha en los cielos. Y él le dice, no, tú vienes contra mí con espada. Y él le dice, Goliat, ¿y por qué tú vienes contra mí? Con palo y con piedra, como que yo soy un perro. Dice, porque tú desafiaste los escuadrones de Jehová Dios de los ejércitos. Como tú lo desafiaste, ahora tú te la vas a ver conmigo. Porque estos que están aquí no están llenos del Espíritu Santo, pero yo estoy lleno de la presencia de Dios. Y que en el nombre de Jesús yo te venceré. Así que David coge y dice que coge las piedras y la mete en una onda. Y dándole vuelta a la onda, él puede derribar el gigante. Y hay gente que no ha podido acceder a tener esto que decimos aquí, una vida extraordinaria. ¿Sabe por qué? Porque no han decidido
pelear su batalla, sino que han decidido lamentarse y quejarse del tiempo que están viviendo. Pero David no se quejó de lo que estaba viviendo. Él no se puso a lamentarse. Ay, es que mira, ahora yo aquí, a mí nadie me llama, nadie me busca, no se acuerdan de mí. No, David no tenía ese complejo. David sabía que Dios era su todo. Y cuando le quisieron poner armadura, cuando le dijo Saúl, no, pero es que tú no puedes pelear, no, Saúl intentó convencerlo, pero el hombre estaba convencido del Dios que tenía. ¿Por qué? Porque David había experimentado y había conocido a Dios, y en su interior, él había aprendido a vivir una vida extraordinaria en el lugar donde estaba viviendo. No tenía faltas David, no tenía necesidades David, no estaba siendo menospreciado. Es más fácil cuando estamos siendo menospreciados o cuando estamos pasando batalla empezar a lamentarnos. Lo difícil es que usted pueda entender que en medio de su proceso está Dios. Que como estaban los tres que fueron tirados en el fuego, Mesach, Sadrach y Abednego, y dice que él veía, el rey dice, yo veo uno más que está ahí con ellos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando tú caes al fuego, Dios entra contigo. Cuando tú caes en medio de tu proceso, Dios entra contigo en tu proceso. Cuando tú estás en medio de una batalla, Dios va al frente abriéndote el camino. Dios nunca te ha dejado solo. Dios nunca te va a dejar sola. Pero tienes que entender que en medio de la batalla no te puedes rendir. Cuando el gigante se levanta, no es el momento de la conmiseración, es el momento de pelear. Pero pelear creyendo que ya Dios te ha dado la victoria, que ya Dios ha vencido por ti. Cuando el gigante venga, tú tienes que hacerle ver que tú sabes en el Dios que ha creído. Muchas batallas vamos a enfrentar mientras estemos en la tierra. Antes de tú ganar una guerra, hay muchas batallas que librar. Se libran las batallas y después se gana la guerra. Pero mientras tú libras las batallas, mientras tú peleas cada batalla, cada área de la que tú estás peleando muchas veces en tu vida, tú tienes que saber que tienes que vivir una vida extraordinaria. Que nadie te robe tu paz. Que el diablo no te quite tu paz. Que el enemigo no te quite tu gozo. Que lo que Dios tiene para ti, tú tienes que estar consciente de lo que Dios ha determinado en tu vida. Que lo que Dios tiene para ti, nadie te lo quite. Pastora, ¿cómo yo puedo vencer? Lo primero es que tú tienes que saber al Dios al que tú has creído. Y mire, Dios es fiel. Y ese Dios nunca perdió una batalla. Y cuando nosotros perdimos una batalla ante el enemigo, cuando pecó el primer Adán, Él fue y rescató, la peleó por ti y te entregó la victoria. Así que tú eres más que victorioso. Te voy a decir de nuevo, tú eres más que victorioso. Hoy el Señor te está llamando a ponerte las armaduras del Espíritu. Porque nosotros no vamos a poder vencer y poder vivir una vida extraordinaria si estamos en la carne. Porque para nosotros poder vivir una vida extraordinaria en la tierra, nuestros ojos tienen que estar puestos en el cielo, aunque nuestros pies estén puestos en la tierra. Para tú vivir y yo vivir una vida extraordinaria, solamente la podemos vivir por medio de la fe. Porque dificultades hay en la vida, problemas hay, batallas hay. Pero cuando yo vivo una vida en el Espíritu, las cosas que yo empiezo a ver, yo no las estoy viendo en la carne, sino que la veo conforme a como Dios las ve. ¿Cuántos están aquí? Cuando tú estás claro del Dios que tú le sirves, tú sabes que mientras tú estés en Dios, nada te podrá hacer frente. Que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Tú sabes que pase lo que pase, tú nunca estarás
solo o sola. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Hoy Dios nos está formando el carácter. Dios nos está formando el carácter. Con todo lo que tú estás pasando, Dios te está formando el carácter. Con todo lo que tú estás viviendo, Dios te está formando el carácter. Dile al que está a tu lado, Dios está haciendo algo en tu vida. Para que no te quejes. Porque aunque tu principio, mire, todo lo grande empezó pequeño. Y la Biblia dice que aunque tu principio sea pequeño, tu postrero estado será grande. Aunque tu principio esté pequeño, hay cosas grandes que Dios va a hacer en tu vida. Aunque lo que tú estás viendo ahora no tiene las dimensiones de lo que Dios te dijo, porque a veces Dios le dice a uno algo y uno cree que en el mismo momento es así con una varita mágica. Pero todo tiene su tiempo y todo tiene su proceso. Pero yo he venido a hablarle a alguien que tiene que entender que su postrer estrado será grande. He venido a hablarle a alguien que se ha encontrado afligido y cansado. ¿Cuántos están aquí? David ahora era el esposo de una princesa, porque él tuvo la capacidad de no dejarse dañar. Hay personas que dañan tus emociones. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es nosotros mismos sanar y no buscar el culpable en la demás persona. Vamos a sanar nosotros de manera individual. ¿Para qué? Para que podamos vivir esa vida, porque nosotros no podemos vivir esa vida entendiendo que el entorno nos tiene que dar todas las condiciones para nosotros vivir una vida extraordinaria. Salga del conflicto, deje de pelear, suelte un poco de cosas, deje que le digan el día cuando es la fecha. Mire, el pastor yo creo que estaba más desesperado que yo. Pero es que tú no entiendes que te estoy diciendo que no es la fecha que te estoy pidiendo, que es el día que te estoy pidiendo. Y como a él no lo mata nadie, mire, su pastor nunca va a morir del corazón. Nunca va a morir del corazón. Ese Señor nada lo altera. Y gloria a Dios por eso. Entonces, Dios quiere que tengamos paz. Y que nosotros empecemos a vivir esa vida. Y que nosotros revisemos en esta noche qué es lo que está causando el conflicto en mi vida. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que aprender a manejar para aprender a vivir en paz? ¿Cuáles son las cosas que yo estoy permitiendo que me están alterando y que me están sacando de mi comunión? ¿Cuáles son las cosas? No que usted va a decir, es fulano. No, ¿cuáles son las cosas que yo debo de cambiar para que esto suceda? Entonces, ¿cómo yo voy a vivir una vida extraordinaria? Número 1, por medio de la fe en Cristo Jesús, guiado por su Espíritu Santo, amén. Número 2, deje de buscar la aprobación de los demás. Cuando usted quiere la aprobación de lo que usted hace, de que los demás le digan, está bien, wow, excelente, mira, eso está bien, wow, pero tremendo. Mientras usted viva esperando la aprobación de los demás, usted nunca va a ser feliz. Nunca va a vivir una vida extraordinaria. Porque nosotros nunca vamos a alcanzar a satisfacer las necesidades o las expectativas de la gente. Nunca. No la vamos a llenar porque somos humanos.
No vamos a lograr contentarlos a todos. Entonces, si nosotros no aprendemos que los requisitos principales nosotros se los tenemos que llenar a Dios, y que Él siempre ve las cosas, ve el esfuerzo, ve lo que hacemos. Entonces, hasta que nosotros no entendamos que solo Dios puede, ¿verdad? A Él solamente podemos llenarle las expectativas, porque Él conoce nuestras debilidades. Hasta que nosotros no dejamos de buscar aprobación en toda la gente, no vamos a ser felices. Porque la gente hoy está bien. La gente está, a lo mejor hoy te aplaude, hoy está arriba, pero mañana está abajo. Hoy están de buen humor, pero mañana están de mal humor. Entonces tú no vas a poder contentar a todo el mundo. Deja de buscar la aprobación de la gente, porque nunca los vas a mantener contentos. Y esa era la número 1. La 2, claro, ustedes se pierden. Tienen que estar atentos. La número 3, aparte de dejar de buscar la aprobación de la gente, nosotros tenemos que alejarnos de personas tóxicas. Las personas tóxicas te roban el tiempo y el oxígeno. Tú sientes que no respiras. Tú sientes que te quitaron algo, tú sientes como que tiene un peso, y todo el tiempo están peleando, y todo el tiempo se están quejando, y todo el tiempo están encima de ti y te van robando la energía. Y esa gente tú no la puedes tener a tu lado, tú la ayudas, pero la deja que se queden allá retirados, porque el tóxico te consume. El tóxico se roba tu vida. Entonces tú terminas viviendo su vida. Porque cuando una gente es tóxica siempre tiene un problema, y tú estás enredado en ese problema que ni siquiera te corresponde, y que muchas veces Dios no te ha llamado a pelear esa batalla. Entonces aléjate de gente que son tóxicas, que todo el tiempo te quieren tener con un problema encima. Te quitan la paz. ¿Alguien está aquí? Te quitan la paz. Y cuando tú estás con ese tipo de personas, tú dejas de vivir tu vida para vivir la de ellos, porque ellos siempre necesitan algo. Y Dios quiere que tú vivas tu vida que te dio plenamente en la tierra, la que te dio a ti, no la de fulano ni la de mengano, la tuya. Vívela, disfrútala. ¿Cuántos están aquí? Suelta el ancla que tienes en el pasado. Hay gente anclado en el pasado. Se pararon en ese puerto, en el puerto del pasado, y no hay quien lo mueva. Están ahí anclados y constantemente están pensando en lo que fueron, en lo que pudo ser y en lo que no fue. Y Dios no quiere que tú pases tu vida anclado en el pasado. Dios quiere que tú mires adelante, que tú pongas tus ojos en Él, que tú empieces a avanzar al propósito que Él tiene para ti, y que tú te olvides de lo que pasó. Siempre le digo, olvídate de lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Daddy Yankee, fuera. Se fue, adiós, bye bye. Suelte. Mire, mi hermano, suelte. Disfrute lo que Dios tiene para usted. Sea feliz. Hay muchos problemas en el mundo. Y si usted vive anclado a esos problemas y a todas esas cosas, lo que usted no pudo resolver ayer se quedó ahí. Suelte eso. Dispóngase a mirar hacia adelante. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire hacia adelante, enfóquese a Jesús, a la carrera que usted le toca correr en este tiempo. Olvídese de lo que usted no pudo hacer. Olvídese del que lo dejó. Olvídese del que lo rechazó. Olvídese de lo que se fueron. Olvídese de lo que estaban, de lo que no estaban. Empiece a vivir. Viva. Yo he estado en ese asiento de la incomodidad y de la inconformidad. Por mucho tiempo estuve ahí. Hasta que decidí. Y en el tiempo también de la aprobación. Y ese fue el peor para mi vida. Porque usted se imagina, yo intentar contentarlo a todos ustedes. Pues yo no lo entendía.
Y el pastor me decía, te va a dar algo. Te va a dar algo. Noches sin dormir. Noches de llanto. Intentando complacer a todo el mundo. Hasta que encontré un pasaje bíblico que cambió mi vida. Que dice así, 2 Corintios 2 del 9. Dice, porque en Él ¿quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y me di cuenta que solamente en Cristo Jesús yo iba a poder vivir esa vida plena. Cuando esto se me reveló a mi espíritu, cuando Dios trató conmigo con esta parte, empecé a entender que el problema no era de los demás, el problema era mío. Que yo no sabía cómo gestionar y cómo empezar a vivir la vida que Dios tenía para mí. Y estaba viviendo supuestamente en mi vida, pero estaba realmente reflejándola en los demás. Viva su vida. No se preocupe, o sea, no que no se preocupe porque siempre tenemos misericordia, pero viva su vida. Mira, hay gente que saca la silla en la tarde. Yo no sé, yo he vivido en barrio. Entonces la gente a veces saca la silla al frente de la puerta y la recuesta en la pared. Y ahí le pasa la vida. Días van y días vienen. Ahí ellos ven el que se puso los zapatos que estaban feos, el que no se peinó, el que pasó con fulana y después pasó con perencejo. Se sabe la vida del barrio entero, pero no están viviendo su vida. Dios quiere que tú vivas tu vida y que deje que todo lo que tenga que pasar pase, porque hay una vida extraordinaria para ti. Hay una vida grandiosa para ti. Lo que Dios planificó es más de lo que estás viviendo hoy. Por eso, si algo estás pasando que no es lo correcto, o que no es lo que tú crees que es lo correcto en tu vida, dile al Señor, permíteme pasarlo con 100 y permíteme entender que esta es mi vida, y mientras voy en el camino, permíteme mirar el paisaje. Respire, disfrute. Dios quiere que usted viva una vida plena. Y ahí donde usted está, quiero orar por usted. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por este pueblo. Señor, oro para que tú vengas dándole la sabiduría para vivir una vida extraordinaria, para vivir una vida plena. Señor, que ellos puedan ser bienaventurados, dichosos. Señor, que no se sienten en lugares, en silla de escarnecedores, que no anden en camino de pecadores, sino que caminen conforme a tu voluntad. Señor, que ellos se deleiten en tu palabra, en tu ley, que se deleiten en lo que tú has dicho. Padres, que ellos puedan ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que ellos puedan, Señor, dar fruto a su tiempo y que sus hojas nunca caigan, y que todo lo que ellos hagan prospere en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso fuerte al Señor.